Bueno, en tercera semana, siempre hay que tener en cuenta, es muy importante, es donde las cosas se empiezan a complicar un poco y se extiende desde los días 15 hasta el día 21. Esta semana es importante, más allá de ser el puente entre el disco bilaminar y cuarta semana, donde todo se produce y donde todo explota, en un sentido figurado, obvio, es importante también por dos motivos. El primero, la madre puede empezar a sospechar que está embarazada. En un caso de un ciclo que sea regular, en un caso en que la paciente, digamos, tome anticonceptivos, lo que provoca que tenga un ciclo regular, esta sería su primera semana de retraso de la menstruación, por ende puede empezar a sospechar que está embarazada. Y el segundo motivo, contexto, que no es lo que sucede, lo de que empieza a sospechar que está embarazada, porque la mayoría de las mujeres no tienen ciclos regulares y otra, primero se hacen el test de forma ambulatoria antes de ir al hospital a confirmar, al hospital o a la clínica o lo que sea, a confirmar que tiene un embarazo. Entonces, es muy poco probable que una paciente caiga a la consulta o, sí, a la consulta no va a caer a la guardia, calculo, por un embarazo de 3 semanas. Pero es bueno también tener en consideración, en casos de emergencias, donde también pueden suceder cosas, preguntar a la paciente cómo es el tema de la fecha de su última menstruación para tener una idea. Eh, de también estudios que se pueden hacer y que no se pueden hacer, siempre sospechar, hay siempre que descartar en una paciente, obviamente teniendo en cuenta el grado de urgencia de su consulta, si está embarazada o no, porque dependiendo de eso nosotros vamos a hacer una serie de estudios, una serie de intervenciones y es siempre importante saber si la paciente está embarazada. Dicho eso, la mayoría de los pacientes vienen a la consulta después de la tercera semana, pero bueno, es importante saberlo, que ya se puede empezar a sospechar un embarazo. El segundo motivo por el cual es importante la tercera semana es que aparece lo que se conoce como periodo somítico. El periodo somítico nada más es que un periodo dentro de lo que es la embriogénesis, en el cual, o el cual, mejor dicho, se extiende, que es lo que dice acá, se extiende desde los días 20 al día 30. El periodo somítico se llama somítico porque aparecen las somitas. Las somitas son estructuras que aparecen en tercera semana, son mesodérmicas y que básicamente se puede utilizar, en realidad desconozco si se utiliza en la práctica, pero el libro lo describe así, se puede utilizar para saber en qué día están en qué día de gestación está por la cantidad de somitas. Hay una tabla que dice tantas somitas, tantos días, tantos somitas, tantos días, y así sucesivamente. Es importante tener en cuenta que el periodo somítico, al ir desde el día 20 al día 30, ¿por qué no está dibujando? Desde el día 20 al día 30, me abarca todo lo que es, perdón, me abarca día 20 y 21, que es de tercera semana. Del día 22 al día 28 es cuarta semana, abarca toda cuarta semana. Y el día 29 y el día 30 son quinta semana. Entonces, en orden estricto, el periodo somítico va a abarcar un pequeño pedazo de tercera semana, toda cuarta y un pedacito de quinta semana. Otra cosa a tener en cuenta es que estamos en periodo preembrionario todavía. Recordemos que el periodo embrionario va desde la cuarta a la octava semana. Bien, y en tercera semana es importante una serie de procesos, que son los que están acá citados, que básicamente resumen todo lo que sucede en tercera semana, que son la gastrulación, la segmentación del futuro mesodermo, la formación del sistema circulatorio y la finalización o el final de la implantación. Vamos a empezar con el primero, que es la gastrulación. Si me lo permite el power. La gastrulación es el proceso por el cual nosotros formamos la gástrula. ¿Qué es la gástrula? La gástrula es el periodo
o la estructura preembrionaria, que ocasionalmente es transversal a todas o a una gran cantidad de especies de mamíferos. Todos los mamíferos, desde los gatos, los perros, los patos son aves, los gatos, los perros, los leones, las vacas, etcétera, pasan por el periodo de gástrula a nivel embrionario. ¿Qué es la gástrula? No es más que el disco trilaminar. Es decir, tiene 3 hojas el disco trilaminar. Bien, eh, ¿cómo nosotros vamos a formar la gástrula? Vamos a formar siempre desde el epiblasto. Recordemos que en segunda semana teníamos un hipoblasto y un epiblasto. Bueno, lo vamos a formar siempre desde el epiblasto, que básicamente de él salen todas las células que van a crear o dar lugar a las 3 hojas embrionales. Esto de que ocurre entre los días 15 y 18 es completamente irrelevante y subjetivo. Inicia con la formación de la línea primitiva. A ver si en el próximo, en la próxima diapo está el dibujo. Sí, acá está. Inicia a partir de la línea primitiva, que es lo que está acá, y por delante, o en realidad es cefálico, a la línea primitiva tenemos la fosita primitiva, y por delante, o bordeando en realidad a la fosita primitiva, tenemos el nódulo primitivo o nódulo de Hensen. Importante, a mí la línea primitiva me aparece en el epiblasto. Acá tenemos epiblasto, acá abajo está el hipoblasto que se continúa con el saco vitelino. La línea primitiva es un cordón de células que yo lo digo que es como una escalera, como la escalera de la facultad, por donde las células que están acá, en lo que es el epiblasto, van a descender por esa línea primitiva, por esa escalera. Bien, pero a mí la línea primitiva, como se sitúa en el medio y en la región caudal, me condiciona 2 ejes. El eje céfalo-caudal, que vendría a ser el vertical, esto es caudal y esto es cefálico, y el eje transversal, donde tenemos los 2 laterales. Bien, con la gastrulación lo que nosotros vamos a hacer es formar ectodermo, mesodermo y endodermo. Para hacer eso, las células del epiblasto van a realizar 5 movimientos que son los que descritos acá. Para realizar esos 5 movimientos, perdón, al realizar esos 5 movimientos se forman las 3 hojas del disco trilaminar o de la gástrula. La convergencia es el movimiento por el cual las células del epiblasto se dirigen hacia la línea primitiva. Entonces, vamos a dibujar. Tenemos la línea primitiva y las células están alrededor. Las células están alrededor. Esto es el epiblasto. ¿Qué van a hacer las células básicamente? Se dirigen hacia la línea primitiva. Eso es convergencia. Las células convergen hacia la línea primitiva. El movimiento opuesto es la divergencia. Las células que están acá, cerca de la línea primitiva, en realidad, divergencia no se habla en relación a línea primitiva. Divergencia, porque no lo hacen en el epiblasto. La divergencia lo van a hacer después en otra hoja. Por eso no se habla en relación a la línea primitiva. La convergencia sí, porque las células se acercan a la línea primitiva. La divergencia no. La divergencia solo es células que están en el centro se desplazan a los laterales o hacia la periferia. Es decir, células que están acá, olvidemos que está la línea primitiva, se dirigen hacia la periferia. Eso es divergencia. Ahora, cuando las células ingresan o bajan las escaleras, digamos, ingresan a la línea primitiva, esto es un corte desde arriba. Si nosotros lo miramos de costado, acá estaría
la línea primitiva, y cuando las células hacen esto, o sea, atraviesan la línea primitiva, o sea, ingresan por este canal, bajan la escalera, eso se llama invaginación, que es lo que está acá. Entonces ya hablamos de la convergencia, de la invaginación y de la divergencia. Bien, cuando las células se desplazan cefalocaudalmente, eso se denomina elongación. Y por último, tenemos la epibolia, en el que básicamente, supongamos que estas son las células del epiblasto. Bueno, cuando se realizan los otros movimientos, es decir, convergencia, invaginación, divergencia y elongación, algunas células van a desaparecer del epiblasto porque se fueron a formar las otras capas del disco trilaminar. Entonces, las pocas células que quedaron, lo que hicieron fue multiplicarse, estas que están acá, se multiplican, se multiplican, se multiplican, y llenan o cubren esos espacios donde antes había células. Por eso se dice desplazamiento ordenado de las células del epiblasto en dirección de la línea primitiva de la fosita. Básicamente, tapan huecos. Bien. Eso es los movimientos que se van a utilizar para formar las tres capas del disco trilaminar. Ahora vamos a ver las estructuras y qué movimientos utilizamos para formar cada estructura. Bien, el orden en el que van apareciendo las estructuras son el endodermo primero, segundo la notocorda, tercero el mesodermo y cuarto el ectodermo. La notocorda es parte del mesodermo. El tema es que se forma primero que el resto del mesodermo, entonces se lo estudia por separado. La primera hoja es el endodermo. Recordemos que, y acá tenemos la imagen, endodermo es lo que está abajo, que en el hip se ve como amarillo. Mesodermo es lo que está en el medio, que no me acuerdo qué color se ve en el... creo que es rojo, se ve en el hip. Y ectodermo es lo que está por arriba. Bien, entonces, ¿qué hacen las células del epiblasto para formar el endodermo? Básicamente hacen convergencia hacia la línea primitiva, que es lo que está acá, hacen invaginación, es decir, bajan las escaleras, y elongan en todas las direcciones. Entonces, para formar el endodermo hacemos convergencia, invaginación y elongación. Bien. ¿Qué pasa con el hipoblasto? Desaparece porque es reemplazado por el nuevo endodermo. Entonces, estructuralmente nosotros tenemos epiblasto y endodermo. Ahora, para formar la notocorda, básicamente se hacen los mismos movimientos: convergencia, invaginación e elongación. ¿Pero por qué? Es algo que yo me preguntaba cuando era alumno. Sí, el endodermo y la notocorda, las células hacen los mismos movimientos porque esto es una hoja, esto tiene forma de disco, o sea, esto es un corte sagital y esto lo estoy viendo de arriba. Tiene forma de disco, es una hoja, y esto tiene forma de cordón, si hacen los mismos movimientos. Básicamente porque para formar el endodermo, nosotros esto lo hacemos por la línea primitiva, convergencia, invaginación, elongación. Y la notocorda por la fosita primitiva. Es decir, a ver si puedo volver. Por la línea primitiva, endodermo, por la fosita primitiva, notocorda. La fosita primitiva, para mí, yo siempre me imaginé, es como el agujero que tienen los bomberos para bajar por el caño. Bueno,
Así hacen las células de la notocorda para formar del epiblasto para formar la notocorda. Bien, ahora, ¿por qué también tiene forma de cordón? Porque pasa algo muy interesante, que es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos por arriba epiblasto y por abajo vamos a tener el endodermo, hay dos zonas donde entran en contacto, que nosotros lo estamos viendo lateralmente, digamos. Son dos zonas por donde entran en contacto. Y si lo vemos desde arriba, son dos zonas que ahí estamos, que entran en contacto ambas estructuras. Abajo estaría el endodermo y acá arriba el epiblasto todavía. Entonces, cuando las células del epiblasto para formar la notocorda descienden por la fosita primitiva, hacen convergencia, invaginación por la fosita primitiva, se deparan con esta situación. Entonces, ¿qué van a hacer? Como llegan acá, elongan hacia adelante y elongan hacia atrás. Y ahí se formó la notocorda, porque chocan con esta región y con esta región. ¿Cómo se llaman estas regiones? Esta se llama membrana bucofaringea y esta se llama membrana cloacal. ¿Qué es lo que dice acá? Membrana bucofaringea, membrana cloacal. Bien, entonces, tenemos formada la notocorda. Membrana bucofaringea, membrana cloacal, notocorda. Ahora vamos a formar el resto del del mesodermo. ¿Qué sucede con el resto del mesodermo? Las células van a hacer convergencia, invaginación. Cuando hacen invaginación se deparan con las células que están acá de la notocorda. Entonces no le van a formarse arriba de la notocorda, entonces la van a desviar. Al desviarlas hacen divergencia. Entonces hicimos convergencia, invaginación, nos encontramos que ahí donde nosotros vamos a aterrizar, digamos, está la notocorda, entonces la desviamos, nos vamos para los costados. Eso es divergencia. Cuando ya tenemos espacio a los costados, hacemos elongación. Elongación, elongación. Y cuando llegamos acá, vemos que tenemos estas estructuras, que eran la membrana bucofaringea, la membrana cloacal, entonces la vamos a rodear. Y al rodearlas, si nos acercamos a la línea media, volvemos a hacer convergencia, que son los movimientos que acá están dichos. Convergencia, invaginación, divergencia, elongación, convergencia. Entonces, hacen convergencia, invaginación, divergen, elongan y ahí se vuelven a encontrar, convergen nuevamente. Y así formamos el mesodermo. El mesodermo sí ya vuelve a realizarse sobre la línea, o por mejor dicho, la línea primitiva. Y por último se forma el ectodermo. El ectodermo, habíamos hablado que se forma por la epibolia. La epibolia es el único movimiento del ectodermo y el ectodermo solo se forma por la epibolia. Cuando las otras células se fueron a formar el resto de las estructuras, habíamos dicho que quedaban espacios vacíos donde las células que quedaron van a proliferar y ocupar ese espacio. Entonces ya formamos endodermo, notocorda, mesodermo y ectodermo. Acordémonos que notocorda y mesodermo, que la notocorda conforma el mesodermo. Entonces son una hoja, dos hojas, tres hojas. ¿En qué orden se forman? Endodermo, mesodermo, ectodermo. Es importante también recordar que vamos a dibujar porque es más fácil dibujando. Vamos a usar los colores del HIP. El ectodermo por arriba, el mesodermo por el medio y el endodermo por abajo. Como si fuera una torta o un sándwich. Entonces, yo voy a ver que el mesodermo por arriba se contacta con el ectodermo y por abajo con el endodermo. Por ende, no deberían haber zonas de contacto entre el ectodermo y el endodermo.
pero acordémonos que existen la membrana bucofaringea y la membrana cloacal, que es donde no hay mesodermo. Entonces, hay un pequeño espacio que es la membrana cloacal y la membrana bucofaringea, entre los cuales sí van a entrar en contacto ectodermo y endodermo. Bien, y con eso formamos la gástrula y finalizamos eh, la gastrulación, digamos. Bien, entonces tenemos el ectodermo, el mesodermo, el endodermo. Acá hay algunos derivados de cada una de esas hojas, que básicamente son casi todos los tejidos y órganos del cuerpo. En realidad son todos los tejidos y órganos del cuerpo. Ahora vamos a la segmentación del mesodermo. Segmentación del mesodermo básicamente es agarrar toda esa estructura mesodérmica y dividirla en partes. ¿Cómo yo hago eso? Haciendo que las células se diferencien, haciendo que algunas células se transformen en una cosa y otras en otra cosa. Bien, vamos a usar esta imagen acá que a mí me sirve, que es espectacular. Y a mí me gusta decir que la segmentación del mesodermo nada más es que anatomizar al mesodermo, es decir, ponerle nombrecitos a las cosas. Bien, vamos a empezar desde el centro y nos vamos hacia los laterales. Entonces, esto acá es continuo, ¿eh? Está solo separado por una cuestión esquemática. Esta estructura que que estoy dibujando acá en el medio, es la... ¿Dónde está la notocorda? Acá. Es la notocorda. La notocorda tiene una función muy importante en tercera semana, que es la inducción de la formación del tubo neural en el ectodermo. Entonces, la notocorda induce al ectodermo para que se forme el tubo neural. Y después tiene otra función que básicamente es formar parte de los discos intervertebrales. Pero su principal función es inducir la formación del tubo neural. Por delante de la notocorda tenemos a la lámina precordal. Entonces, acá tenemos la notocorda y la lámina precordal. ¿Dónde está? Ah, no lo está señalando. Bueno, no importa. La lámina precordal. A los lados de la notocorda nosotros vamos a tener las somitas que habíamos dicho que daban nombre a este periodo somítico. ¿Dónde está? Acá, somitas. Las somitas tienen van a dar distintas estructuras en un futuro, que bueno, se estudia en cuarta semana, lo veremos ahora. Y los somitómeros no tienen nada que ver con las somitas, solo se comparten como nombres parecidos, digamos, y se ubican a los lados de la lámina precordal. Los somitómeros básicamente van a dar toda la región de cuello, oreja y parte de lo que es eh, la región cefálica, digamos. Si seguimos a los costados, podemos ver, voy a cambiar de color, podemos ver esta estructura que apenas aparece acá, pero que es continua también, vuelvo a repetir, acá está separado nomás, que son los gononefrótomos, que están acá. Gono viene de gónadas, nefro viene de riñón, entonces esto va a dar sistema genito-urinario. Aún más hacia los costados tenemos a los mesodermos laterales, que también voy a cambiar de color. Estos acá son los mesodermos laterales, que van a tener, como podemos ver acá abajo, una hoja, que es no, una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja visceral me va a dar los miembros, tanto superiores como inferiores. Y la hoja parietal me da pleura y peritoneo de los mesodermos laterales.
Esta cavidad que se encuentra acá en el medio, que también se encuentra acá, se denomina celoma intraembrionario. Acá aparece como celoma peritoneal porque acá hay una división y este celoma se llama pleural porque está más arriba. Pero básicamente están todos unidos y ese celoma se llama celoma intraembrionario, que se divide en el celoma pleural y en el celoma pericárdico. Bien, vamos a borrar un poco. Si seguimos a la región, o si vamos a la región cefálica, encontramos a la placa cardiogénica, que es esto que está acá. La placa cardiogénica también va a tener una hoja parietal, que es la que está acá arriba, y una hoja visceral, que es la que se encuentra abajo. En la hoja visceral se van a formar estos dos tubos, que son los tubos cardíacos. Y la hoja parietal es la que va a dar después el pericardio. La cavidad que se encuentra entre ambas hojas se llama celoma pericárdico. Y por último, acá abajo no está apareciendo, pero lo vamos a dibujar. Bueno, tampoco aparece, digamos. Ahí. Acá abajo tenemos al mesodermo caudal o indiferenciado, que es lo que encontramos acá. Esto. Mesodermo caudal o indiferenciado que rodea a la membrana cloacal. Entonces, para repasar cómo está segmentado nuestro mesodermo, tenemos notocorda en el medio, somitas a los costados, gononefrótomos y mesodermos laterales. Por cefálico a la notocorda, lámina precordal, y a los costados los somitómeros. Cefálico, o sea, lo más cefálico, la placa cardiogénica con dos hojas, una visceral y una parietal, y los tubos cardíacos. Y caudal, lo más caudal, el mesodermo caudal o indiferenciado. Bien. Vamos a borrar esto y seguimos. Y así terminamos la segmentación del mesodermo. Ahora vamos a continuar. Acá nada más es un repaso de lo que terminamos de decir. Volvamos una. Notocorda en el medio, con las somitas a los costados, los gononefrótomos, a los costados los mesodermos laterales, cefálico a la notocorda, la lámina precordal, a los costados los somitómeros, bien cefálico la placa cardiogénica y bien caudal el mesodermo caudal. Acá más o menos habla de la hoja visceral y la hoja parietal de los mesodermos laterales. Este es el celoma intraembrionario que les decía, que en este caso no es, esto está mal, no es el pericárdico, porque no está, sí es el pericárdico porque es la placa cardiogénica, perdón. Estos son los somitómeros y esta es la notocorda. Acá abajo sí, es en los mesodermos laterales, donde sí es el mesodermo, perdón, el celoma intraembrionario, que nos va a dar pleural y peritoneal como lo dice acá. Este es el celoma de la placa cardiogénica, por ende es el celoma pericárdico. Y vamos con la formación del sistema circulatorio.